Muy buenas tardes, queridos amigos. Yo soy el abuelito. Estoy aquí nuevamente con ustedes. Hoy traigo un nuevo tema y es la salida de Estados Unidos de Afganistán y su relación directa con el caso Cuba en este momento. Hay una relación entre ellos que podemos establecerla nosotros, los cubanos, y que no todo el mundo ha establecido. Vamos a empezar con un poquito de historia en el asunto. Todos sabemos que en el año 2001, a causa del derribo de las Torres Gemelas en Nueva York, el presidente Bush ordenó la invasión de Afganistán. Es decir, coordinó con un grupo de países para fuera un poco más aceptable esa invasión a causa de que era requerido por la defensa del país. Había sido un ataque o una declaración de guerra a este país, cosa que nunca antes había ocurrido. Hubo un ataque directo, se derribaron dos torres enormes donde murieron un poco de miles de ciudadanos americanos, que nunca en la historia había ocurrido. Pues Bush legítimamente le solicitó que se les entregara, solicitó al gobierno de Afganistán que se le entregara a Bin Laden, que estaba escondido en su territorio. Ellos se negaron y entonces Bush ordenó la invasión, coordinando con un grupo de países, y todos penetraron a la misma vez. Se logró derribar el gobierno afgano inmediatamente. Estados Unidos llegó a tener casi 200.000 tropas, un poco más en ciertos momentos, pero recuerden, y esto es importante que lo recuerden, ya para finales del año pasado lo que quedaban eran 4.000 soldados americanos en el terreno. Ya todo estaba ubicado. Esa fue hasta hoy la guerra más costosa que ha tenido Estados Unidos en toda su historia. Partiendo de esa base, vamos entonces a que diferentes presidentes a partir de Bush prometieron sacar las tropas del territorio afgano. Lo prometió Obama, lo prometió Bush, lo prometió Trump y también lo prometió Biden. Ninguno de esos presidentes logró cumplir su promesa porque consideraron que no era probable o no era sensible o no era táctico en ese momento hacer una retirada de Afganistán, quizás porque no se iba a tener un control completo, y el gobierno dedicó millones y millones y millones de dólares para poner ese país sobre sus pies y que pudiera convertirse en una democracia, cosa que se logró a medias. En un momento dado, el señor Biden o el presidente Biden dio un plazo para la retirada de las tropas y puso el 31 de agosto como el día final. Y a pesar de lo que fuera, decidió mantener su palabra en ese sentido, sin considerar los costos de una retirada así. Primero, como se ha dicho, como se sabe, pero también lo dijo el presidente Trump, las guerras no se avisan, los movimientos no se le avisan al enemigo, y en este caso, como él avisó el 31 de agosto como el día final para la retirada, pues los talibanes estaban preparados, y a pesar de que equivocadamente Biden pensaba que iban a tardar más de un año los talibanes en poder avanzar y tomarlo, es decir, que ya él sabía que los talibanes iban a retomar el poder ahí, pues lo que pasó fue que incluso sin que llegara el 31 de agosto, ya los talibanes están en este momento en posesión de la capital. ¿Qué pasa con esto? Esta retirada, no sé si vieron las imágenes en televisión, quizá ustedes la han visto. Nosotros los cubanos estamos concentrados en el caso Cuba, pero el mundo entero, incluso el pueblo norteamericano, está concentrado ahora en el problema de Afganistán. La retirada fue un desastre. Fue idéntica o muy parecida a la retirada de Saigón cuando la guerra de Vietnam, la única guerra que quizás se dé como perdida por los Estados Unidos. Y la guerra de Corea, que tiene sus consideraciones, no exactamente se perdió, pero los objetivos que se habían conquistado a la larga no llegaron a concretarse completamente. Pero bueno, fue una guerra decente, fue una guerra gloriosa, fue una guerra que dio mucho honra a los Estados Unidos y salvó a Corea del Sur de ser en este momento un país como Corea del Norte. No lo es. En el caso de Afganistán no podemos decir lo mismo. La carrera fue horrible. Se vio
a la gente huyendo precipitadamente y los talibanes tomando pues con mucha calma posesión del país. No solo tomaron posesión del país, sino que tomaron en posesión millones y millones y millones de dólares en armamento y tecnología norteamericana que fue abandonada en el terreno. Así que ya saben, ahora tenemos unos talibanes posiblemente 100 veces más fuertes que cuando el presidente Bush decidió invadirlos. Ahora tienen muy buena posición y quizá ahora sea muchísimo más difícil luchar con ellos. Además de que los talibanes no pensamos que hayan cambiado, lo que fueron hace 20 años atrás son los mismos de ahora, y eso va a seguir siendo un nido de terroristas y eso va a seguir siendo una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero bueno, ese no era el punto que quería hablar hoy. Lo que quería hablar era primeramente de cómo se sienten o cuál fue el sentimiento de traición que invadió como un manto a toda la gente que rodeaba todo lo relacionado con Afganistán. Los ejércitos europeos que colaboraron en esa invasión, que tenían hombres allí en el terreno y que pasaron años y años, países como España, Australia, Inglaterra, Canadá, países que mandaron tropas allí, pues tuvieron que salir corriendo sin que Biden ni siquiera les previniera que eso podía haber sido así. Muy por el contrario, él decía que iba a ser todo tranquilo, todo iba a ser con paz y con tranquilidad, habiendo otros planes que nunca quiso concluir. Uno de ellos era haber dejado dentro del territorio afgano 1, 2, 3, 4 bases norteamericanas. En definitiva, recuerden ustedes, a finales del año pasado solamente habían 4.000 norteamericanos y tenían a raya los talibanes. Bueno, pues todo ese escándalo era por sacar solamente 4.000 tropas. Bueno, en este momento, en este mismo instante en Afganistán, hay más de 4.000 tropas y solamente tienen el aeropuerto de Kabul. Solamente tienen el aeropuerto y están sacando a la gente poco a poco. Los gobiernos europeos y los líderes europeos se sienten traicionados por Biden. Los soldados norteamericanos, donde 2 generaciones participaron, porque ahora hay soldados en Afganistán que son hijos de los soldados originales que invadieron. Esa gente se siente traicionada también. Los familiares de todos los muertos americanos que hubo en Afganistán se sienten traicionados porque esas muertes han sido en vano. El pueblo norteamericano se siente avergonzado porque es una derrota frente al mundo. Los políticos, el Congreso, se sienten que han perdido todo, han perdido el prestigio, han perdido el respeto. En esta situación actual, como se fueron los norteamericanos con el rabo entre las patas de Afganistán, quedan algunos, ya digo, en el aeropuerto y están terminando de evacuar. Tienen mucho trabajo, porque también hay traicionado a más de 30.000 empleados, colaboradores norteamericanos y a sus familias, que son familias afganas, que estuvieron por 20 años colaborando con las tropas americanas como traductores, como secretarios, como guías, como expertos, trabajos de oficina, contratas, es decir, una participación absoluta de ayuda de una porción de esa población para restituir la democracia y hasta cierto punto occidentalizar un poco la cultura y desviarla un poco de los principios estrictamente religiosos que había impuesto el talibán dentro de Afganistán. Bueno, toda esa gente se siente traicionada. Fue triste ver imágenes de la gente montándose en los aviones en el fuselaje y el avión despegando con más de 50 o 60 personas encima, y después la cámara a ver cómo caían esas personas del avión porque estaban en el fuselaje afuera. Era tanta la desesperación. Eso mismo ocurrió en Vietnam y eso lo repitió el presidente Biden. Se dio eso. En este momento el gobierno de los Estados Unidos está soberanamente susceptible a mostrar fuerza frente a los ataques de los enemigos. Ahora los rusos, los chinos, los iraníes y todos los comunistas del mundo saben que el gobierno norteamericano está en una situación de recuperación. Ha perdido una guerra, las tropas están desmoralizadas completamente, es un caos absoluto dentro del gobierno,
la fuerza que siempre mostró este país como ser el país más poderoso del mundo, el más justo del mundo, y la fuerza con la que las personas contaban. Tal como nosotros los cubanos que decíamos que invadan a Cuba, porque contábamos con esa fuerza. Bueno, esa fuerza no existe en ese momento, porque esa fuerza no tiene moral. Se ha desmoralizado por una orden de un presidente que, a mi entender y en una humilde opinión, no está ya gerontológicamente preparado para sostener y dirigir un país tan grande como los Estados Unidos. No creo incluso que sea suficiente ni siquiera para dirigir una pequeña isla en el Pacífico. Él no lo siento que está preparado, está muy lejos de su realidad y está funcionando como un programa que tiene, que como demócrata ha tenido una carrera muy larga como político, muy respetable, pero que está en una situación que no da más. Yo hace un tiempo atrás hice un video, bueno, de eso no voy a hablar ahora, no es correcto. Pero bueno, eso es lo que quiero decir de la situación que está el país en este momento. Una situación de la que quizá nosotros no estemos manteniendo ese pulso, ese tacto, no estamos sintiendo. Yo quisiera que si tienen alguna oportunidad que se dirijan a los noticieros norteamericanos, a CNN, por supuesto en español lo pueden ver también, y que sientan y que vean cuál es la noticia, cuál es la urgencia, qué se está hablando, qué se está criticando. Yo pienso que quizá este paso que dio Biden de mantenerse firme en sacar las tropas el 31 de agosto le va a costar la presidencia, posiblemente tal como yo pronostiqué antes, que iba a morir en la presidencia, pues quizá eso ni siquiera va a ocurrir, quizá tenga que renunciar. Va a ser muy fuerte esto, el gobierno de los Estados Unidos está muy debilitado, y entonces cuando el gobierno se debilita militarmente, pierde la influencia para lograr ventajas económicas que continúen manteniendo este país como la rueda que mueve el mundo. Ahora el mundo entero, ustedes jóvenes cubanos que se escuchan, pueden entender cómo nos sentimos nosotros en el año 61 cuando el presidente Kennedy organizó, apoyó y preparó un grupito de jóvenes cubanos para invadir Bahía de Cochinos, y después de estar allí no cumplió la promesa de apoyo, los abandonó y muchos fueron masacrados y otros fueron hechos prisioneros, y gracias a Dios se recuperó y muchos de ellos lograron venir de nuevo para Estados Unidos. Pero esa traición del presidente Kennedy se parece mucho a la de Afganistán. Por supuesto, la de Afganistán tiene un volumen muchísimo mayor que el que tuvo en su momento el caso de Bahía de Cochinos. La traición de Kennedy fue a, qué sé yo, unos 400.000 cubanos, que eran los que había en ese momento en la Florida, y esto ahora es una dimensión completamente absoluta. Ahora quedaron en Afganistán unos 20 millones de mujeres que están expuestas ahora a las leyes del Sharia, que no permite que las mujeres trabajen, no permite que las mujeres manejen, no permite que las mujeres caminen solas por las calles a menos que estén acompañadas por un hombre. Es decir, son pasos de atrás. Por las imágenes ustedes pueden ver que una semana antes en Afganistán la gente andaba ya mucha gente vestida con ropas occidentales, y desde que el talibán entró ahí, pues vieron como todo el mundo se cambió sus uniformes, y me hace pensar también, miren el caso Cuba. Nosotros hemos visto, por ejemplo, esos 300.000 hombres que tenía el ejército afgano, que en un día se desaparecieron y se confundieron en la multitud, dejaron sus uniformes, se pusieron ropas típicas de Afganistán, perdón, y se confundieron en la calle con las multitudes para escapar del talibán. A eso lo van a ir cazando poco a poco, quizás no los cojan a todos, son muchos, pero los talibanes no tienen compasión. Sin embargo, ustedes pueden ver que las mujeres sí se resisten, las mujeres están en las calles. Ha habido ya manifestaciones contra los talibanes dentro de algunas ciudades de Afganistán como Kandahar, y hemos visto que las mujeres han probado ahora en estos tiempos modernos que las mujeres realmente son mejores para la guerra que los hombres. Los hombres tradicionalmente hicieron la guerra, pero realmente yo lo comparo con el caso de Cuba, donde yo veo a muchísimas más mujeres atreviéndose y haciendo cosas que el valor del hombre actual. No sé qué ha pasado con esta generación, pero realmente la veo débil, la veo
no la veo al nivel eh, en la que se portó siempre el hombre tradicionalmente. Y claro, por supuesto no hablo de todos los hombres, hablo de la mayoría de los hombres que no están reaccionando. Vimos en Cuba como les daban palos, están manifestándose todos contra el gobierno, le empiezan a dar palos a uno. Hay 4 policías y hay 600 cubanos alrededor y no se atreven ni siquiera a quitarle a esa persona que está siendo abusada, a los policías. Así que, sin embargo, estamos viendo eso con las mujeres afganas también. Y ahí se me ocurrió la idea esa de comparar la mujer cubana con la afgana. Quizás esto sea incorrecto, no puedo decir que esté en la verdad, pero esa es mi opinión. Si está incorrecta, pues lo único que estoy diciendo es honesto y dándoles mi opinión. No les estoy diciendo que esa sea la absoluta verdad. Es la percepción que tengo ahora, es la idea que me da viendo las cosas que están ocurriendo alrededor mío, donde veo que el hombre necesita que le den un poco más de Red Bull y que se ponga a accionar tal como le corresponde. Bueno, esto ya sabemos nosotros, una vergüenza nacional, el Congreso, la Casa Blanca, el Pentágono, el país en sí mismo está desmoralizado. Va a tomar mucho tiempo, les reexplico de nuevo. Todos los enemigos de este país, que son muchísimos de diferentes direcciones, van a tomar ventaja del perro que ha sido pateado y está echado en un suelo temblando. Esa es la situación del gobierno de los Estados Unidos. Ha sido derrotado por la palabra de un presidente. Es decir, el pueblo estaba ahí. El líder fue el que faltó. Faltó el liderato y el liderato después hizo perder una guerra, la guerra más costosa, repito, en la historia del mundo. Nadie ha pagado tanto como una guerra como los Estados Unidos en Afganistán. Ahora vamos a la otra parte de la historia. Vamos entonces a asociar nosotros el caso cubano. Ya sabemos nosotros, hace poco, muy recientemente, los cubanos estaban en la calle pidiendo que los Estados Unidos hicieran una invasión. Muchos querían una invasión armada directamente, otros decían que una invasión disfrazada con la idea de una ayuda humanitaria que es realmente necesaria en Cuba, y otros pues realmente querían simple y llanamente que un dron acabara con todos los comunistas de La Habana en un solo día. Había una pequeña probabilidad, yo nunca tuve fe en eso, yo tengo la historia que he vivido por muchos y muchos y muchos y muchos años, donde los norteamericanos reaccionan a ciertos intereses de norteamericanos. Les quiero recordar que, por ejemplo, nosotros tenemos representantes políticos norteamericanos que son de origen cubano y que simpatizan con la causa cubana. Ustedes tienen el caso de María Elvira, de Marco Rubio, infinidad de ellos hay, especialmente republicanos, que simpatizan con la causa cubana, pero recuerden que ellos son personas que han sido elegidas y ejecutan un puesto dentro del gobierno norteamericano, y los intereses a los que ellos están obligados a defender bajo juramento es al gobierno de los Estados Unidos, no al gobierno de Cuba. Ellos no pueden jurarle lealtad al pueblo cubano ni absolutamente nada. Esos son movimientos políticos que ellos hacen porque ellos salen de sus distritos. El distrito hispano o cubano es muy fuerte en el sur de la Florida, y ellos son los que salen electos porque les damos nuestro voto. Entre ellos compiten cuál es el que va a dar más y ese es el que triunfa. Pero yo personalmente no he contado con los políticos desde la experiencia con Kennedy, y viendo después año tras año, lo único que he visto de los políticos son movimientos a favor de lograr el voto cubano. No vamos a decir una manipulación, porque no lo es. Hay muchos políticos de origen cubano o de descendencia cubana que realmente quieren la libertad de Cuba, pero que primero, antes que la libertad de Cuba, quieren ser representantes políticos de los Estados Unidos, y eso hay que tenerlo en consideración. Por lo tanto, nunca espero nada de ello, porque no va a ocurrir nada del gobierno de los Estados Unidos para intentar derrocar a Cuba
a menos que haya un interés importante. No existe, no ha existido, no lo hay en este momento, por lo tanto no esperen absolutamente nada. Por el contrario, la política demócrata ha sido más bien que esa herida no luzca tan mal en las Américas, a 90 millas del territorio americano. Ellos quieren que aquello esté tranquilo, a ellos no les conviene que haya revueltas, a ellos les conviene más bien, como le conviene a todos los países capitalistas, que haya paz para que haya comercio. Entonces las dictaduras son un problema moral, pero el problema económico o los intereses del país están por delante. Eso tienen que considerarlo, no pueden dejarlo de perder nunca, y hay personas que por problemas morales pierden dinero, pero no es una idea general. Tengan en consideración eso también. Bueno, ya llegamos al punto donde podemos hacer la curva de asociación entre todos estos sucesos y el caso Cuba. Ya sabemos que si concluyen lógicamente, no pueden esperar absolutamente nada en este instante del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. No solo porque antes no iba a ocurrir, sino porque ahora Estados Unidos está en una situación extremadamente vulnerable, donde va a empezar a tener que reaccionar a los ataques de China, de Rusia, de los extremistas religiosos, de los comunistas internacionales y de los problemas individuales que tiene cada uno de los países de Centro y Suramérica. Eso es una tarea que desde que el señor Biden o el presidente Biden fue electo, yo me di cuenta que él no podía, absolutamente, ni él ni su equipo, porque han escogido un equipo con los ideales demócratas, sin tener en cuenta el razonamiento lógico que se requiere para que un capitalismo avance y para cortar el avance de las fuerzas que se oponen a que un capitalismo normal y democrático se desarrolle. Así que teniendo en cuenta eso ya, y les repito, es una opinión mía, pero esta opinión se las estoy basando muy lógicamente en una serie de datos muy sólidos y en casos históricos que se repiten. Pues sin ayuda ninguna nos llegamos al punto entonces en que en este momento estamos presenciando el nacimiento de una comisión para la guerra contra el comunismo. Esto ya lo han oído hablar mucho ustedes. Yo hice un video, creo que fue ayer o antier, haciéndoles saber mi apoyo a ese consejo. A mí me parece que lo que estoy viendo más bien es la sustitución de lo que fue en su momento la Asociación Cubano-Americana, la creada por Mascanosa. Fue una fundación nacional que hizo muchas cosas en su momento, se creó fondos, inmediatamente se anexó a proyectos con el gobierno norteamericano porque el presidente Reagan le dio 100% de su apoyo, le dio dinero, con eso se creó Radio Martí, Televisión Martí, en su momento con idea de que fuera efectivo. No lo fue hasta el punto que se esperaba, pero sí fue efectivo. Ahí está todavía Televisión Martí, y algo hace, no hace mucho, pero algo hace. De todas formas, a mí, pues los 20 millones que gasta al año, me da lo mismo que los gasten, o prefiero que los gasten en qué sé yo, en que tengamos una televisora que tenga los intereses nuestros en cuenta dentro del territorio americano, a que el dinero se gaste en una represa en Kentucky. Así que, o en ayuda humanitaria a El Salvador, a Chile, a Cuba, no me importa, para que hagan pozos en Nicaragua, esos dineros se destinan también, así que yo prefiero que se destinen en cosas como esas. Así que no critico tampoco Radio Martí, ni Televisión Martí, perdón. Estoy completamente de acuerdo con que existan, podemos coexistir y funciona en nuestro beneficio, no funciona contra nosotros. Entonces, la Asociación Nacional Cubanoamericana corrió un tiempo
siempre con el liderazgo de Mascanosa, pero lo que pasó fue que el liderazgo era muy fuerte de Mascanosa y al fallecer Mascanosa, pues casi todos esos proyectos fallecieron también, fenecieron, llegaron a su fin. Otros se disolvieron, algunos se debilitaron. En definitiva, el hijo no ha aprobado el liderazgo que tuvo el padre, ni los intereses que tenía el padre. El padre tenía un interés muy alto en la libertad de Cuba y ese mismo commitment o esa misma intención no la ha aprobado su hijo. Hay otros muchos grupos aquí muy respetables que están haciendo cosas por Cuba, pero yo veo que este consejo tiene un paralelismo con lo que fue la Fundación Nacional Cubano-Americana en su principio y fue una sombrilla para instituciones, dio muchas ayudas a grupos y todavía en este momento su hijo mantiene ayuda a familias de prisioneros políticos en Cuba, se colabora con ellos, así que yo pienso que a pesar de que ya perdió ese protagonismo que tenía al principio, pues todavía sigue teniendo algún uso, pero necesitamos algo y yo veo en este nacimiento, en esta figura, en este ser nuevo que están haciendo, en este consejo para la guerra contra el comunismo, yo veo que este organismo puede crecer y puede convertirse en eso. No podemos decir ahora que me expliquen cómo funcionan, porque es una criatura que están haciendo, ni siquiera sabemos cómo es, ni siquiera sabemos qué va a terminar siendo. Lo que pasa es que es como un niño acabado de nacer, nosotros no sabemos si va a ser médico, ingeniero o que sea repartidor de periódico. No sabemos lo que va a hacer, eso depende de la educación que le demos, de cómo lo guiemos, de cómo le demos la nutrición adecuada para que crezca y se convierta en lo que nosotros queremos, un organismo, una cosa poderosa que pueda lograr la libertad de Cuba sin contar absolutamente con nadie, sino con nosotros mismos, porque no podemos contar con nadie. La historia lo ha dictado. Yo llevo 60 años mirándome alrededor desde que tengo un poquito de uso de razón, desde que las cosas políticas me llevaron a la cárcel siendo un niño. En el presidio político aprendí con otros, me enseñaron mucho y pude ver las cosas más claras. Gente que ha tenido experiencia ya te dicen por dónde vienen los comunistas, porque cuando hacen esto después van a hacer esto otro, y ellos se repiten. Entonces yo aprendí eso, lo he visto mucho y veo que la única esperanza que tenemos nosotros es esa. Se ha probado y hablé ayer en la directa sobre eso, se ha probado todo, se ha probado con rosas, con flores, nosotros miramos a la historia atrás, cómo se ganó la guerra la revolución de la rosa de, qué sé yo, de Portugal. Bueno, pues vamos a salir con claveles aquí a ver si tumbamos. Se ha probado todo, se ha probado desde lo más sublime, que fue la invasión de Bahía de Cochino, hasta lo más ridículo, que fue salir con claveles o con girasoles por las calles de La Habana. Se ha probado todo. Entonces nos hemos expuesto a que nos aplaudan con los actos heroicos que se hicieron en Playa Girón o en Bahía de Cochino, y también nos hemos expuesto a la risa y la crítica del mundo entero viendo a los cubanos desfilar con un girasol a ver si derribaban la dictadura cubana, sabiendo cuáles son las entrañas y las intenciones y las capacidades de maldad que tiene ese gobierno. Entonces, mi única esperanza en este momento, voy a tocar algo antes, voy a hablarles del 11 de julio. El 11 de julio hubo un despertar a causa del trabajo constante que se ha hecho por las redes, y lo digo así, yo no le doy crédito a nadie más que a las redes. Cuando yo empecé a hacer estas cositas que hago por televisión o por la computadora, yo me incorporé porque yo soy de la vieja lucha, yo no soy de este estilo. Yo tuve suerte de que aprendí computación, pero la gente de mi edad no se maneja con una computadora, no se atreve a hacer una directa, no puedo hablar, eso queda para los jóvenes y yo lo entiendo muy bien, y yo vi bien claro que los youtubers cubanos necesitan tremendo apoyo. Lo han apoyado parte de las masas, pero señores, el apoyo aún es mínimo. Vamos a mirar los números, vamos a ver un poquito atrás. Las directas que más gente tienen últimamente
las que más he visto así que se junten, rompiendo récords, 60.000 personas. Regularmente algunos youtubers reúnen 10, 12, 15, 20.000 personas. Perdón. Hay youtubers que reúnen regularmente 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Hay youtubers que reúnen, qué sé yo, 100, 200, 300, 500. Bueno, señores, hay más de 1 millón de personas, o de cubanos, perdón, dentro de solamente de los Estados Unidos. A ver, ¿cómo se los pongo? Cuando aquí, en Miami, por ejemplo, habían unas 350.000 familias cubanas, se logró reunir un ejército de unos cuantos miles de hombres y se mandó, nuestros padres mandaron a sus hijos a pelear a Bahía de Cochino. Se reunieron miles con solo unos poquitos. Ahora somos más de 1 millón y ni siquiera se conectan a la internet 100.000 personas. Eso es algo ridículo. Nosotros necesitamos llegar a esa parte de los cubanos que ya se cansó, justificadamente, se aburrió, se frustró o se rindió. Aquí hay muchas familias que están aquí por 1 millón de años y ya hicieron todo y ahora no quieren saber de nada. Ahora quieren vivir los pocos años de vida que les quedan en paz y tranquilidad porque lo probaron todo y sufrieron fracasos, sufrieron traiciones, sufrieron frustraciones, sufrieron la falta de organización que tenemos nosotros, los cubanos lo hemos probado, las guerras que formamos entre nosotros mismos, que nos pasamos la vida entera criticando al de al lado sin mirar que la lucha de nosotros está al frente. Entonces todas esas cosas, hay personas que se frustran y entonces abandonan la lucha. Nosotros tenemos que buscar ese público que está ahí, porque ahora somos muchísimos más que cuando se logró reunir 3.500 hombres para ir a pelear a Bahía de Cochino. Eran unos poquitos y la gente se sacrificó. ¿Y ahora qué con tantos millones de gente que hay por el mundo, de cubanos dispersos, con los que hay aquí mismo en la Florida? ¿Qué pasa con esta tanta gente? ¿Dónde está? ¿Quién la está despertando? Pues mire, despierten. ¿Okay? Salgan de esa concha donde están envueltos. Ábranse al mundo, miren a su alrededor. Y miren, ¿y qué piensan ustedes? Los israelitas regresaron a sus tierras y crearon un país. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Ya yo me voy a morir aquí, es lo más probable. Pero ¿qué pasa con los hijos y los nietos? ¿Se va a acabar? Nosotros acabamos como cubanos. Nosotros llegamos y nos decimos ciudadanos americanos y olvídense del mundo. Pues miren, déjenme explicarles algo. Nosotros no somos ciudadanos americanos. Aunque usted tenga un pasaporte norteamericano, usted es cubano. ¿Sabe por qué? Porque el americano, cuando hable con usted, le va a preguntar, "Where are you from?" "Oh, I'm from Miami." No, mentira. Tú pudiste haber nacido en Miami, pero tu padre, tu madre, tu abuelo, tu tío, tus raíces, esas ganas de comer arroz con frijoles y carne de puerco, esa ansia de tomar cerveza al mediodía y de hacer un barbecue, esa te viene de Cuba. Tú no vas a un barbecue de hamburguesa, tú vas a un barbecue de carne de puerco. Entonces no me digas más que eres americano, ni te lo crees tú, ni te lo creen los que están alrededor tuyo. Entonces, vuelve atrás a tus raíces, mira quién tú eres y ponte los zapatos que te tocan. Yo les voy a pedir a los que me escuchan que apoyen este proyecto, que si quieren informarse de cuál es el proyecto, que lo sigan porque el proyecto está en desarrollo. No se puede parar uno con un papel y decir el Consejo de Guerra va a ser una institución así, así, así. Es más, yo les digo a ustedes, yo no voy al Consejo de Guerra como un consejo de guerra, yo voy o consejo para la guerra, yo lo veo más bien como un comité, porque el consejo es para un evento específico y un comité es para tener funciones y tiene que tener un grupo. Bueno, no me importa cómo se llame, ni me voy a meter en decirles cambien el nombre, ni voy a dar ese tipo de sugerencias. Mis sugerencias van a ser dirigidas a cosas objetivas. Yo no voy a estar como el cubano en tonterías discutiendo detalles. Los detalles no son importantes, o los detalles son importantes cuando son tácticos,
pero si no lo son, no son importantes. Entonces no me voy a estar yo cayendo el pauperismo ese de decir que si esta palabra está correcta o esa palabra está incorrecta. Eso son puras estupideces. Perdonen si estoy siendo un poquito crudo, se me han ido algunas palabras que no uso regularmente. Trato de ser más respetuoso con las personas que me escuchan a mi alrededor, no solo con ustedes cuando estoy hablando en público, sino con mi familia y con mis amigos. Soy igual de respetuoso, pero este tema me excita un poquito y me salgo, así que perdonen ustedes. Todo lo que se ofendió con alguna de estas palabras no está dirigida personalmente a nadie. Sencillamente es una idea general que tengo y estoy siendo franco y dándoles mi opinión. Vuelvo a lo del Consejo de Guerra. No lo conocemos. ¿Saben por qué? Porque es un niño que está acabado de nacer. No sabemos si va a ser ingeniero, arquitecto, plomero, electricista, repartidor de periódicos, cargador de basura. No sabemos. Eso depende de la educación que le demos al niño. Eso depende, en este caso, de nuestra dedicación y de cómo orientemos a que este Consejo de Guerra se oriente en la dirección correcta. Recuerden que ahora no está en manos de un líder macanosa que decía esto es así o esto es asado. Ahora está en manos de todos. Está súper democrático. Esto es una cosa increíble a la que le doy las gracias yo a Manuel Milanés y a Ultra por haberse les ocurrido una idea como esta. La estoy apoyando con mi alma, mi vida y mi corazón. Recuerden una cosa, ya yo estoy muy viejo, a mí me queda poco. Entonces yo quizá no vea este consejo como lo que me lleve a liberarme, pero señores, yo llevo 60 años en esto y no le veo el fin. Entonces por lo menos quisiera morirme con un proyecto que me dé más esperanza para acabar con esa dictadura. La dictadura no se va a ir de ahí. La dictadura, por mucho que la apretemos, y yo estoy con que la aprieten, con que no se mande un centavo. Si ven mis videos, van a miren uno que dice consejo del abuelito y ahí van a ver todo. Van a saber más o menos, van a tener una idea de cómo yo pienso, cómo me siento. Para ellos nada, porque nosotros no podemos estar poniendo curitas. Nosotros tenemos que apretar para que la gente que está dentro reaccione. Y volviendo al punto ese, que no acabé con eso, el problema del 11 de julio, la gente salió a las calles, pero la gente fueron reprimidas y la gente no ha vuelto a salir a las calles. Incluso si nosotros comparamos históricamente los sucesos de Cuba con los que ocurrieron en Venezuela, Venezuela puso 2-3 millones de personas en las calles, en las manifestaciones. ¿Okay? Y no solo puso 2 o 3 millones de personas en las calles, salían todas las semanas. ¿Qué pasó? Los reprimieron. A los cubanos les dieron palo, a los venezolanos también. Después les tiraron gases lacrimógenos porque si tú vas up the ante, si tú vas increciendo tu ofensiva, pues la defensiva aumenta también. Entonces el gobierno cubano, realmente el tipo de represión que estamos viendo es risible. ¿Cuál es la represión? 3 personas en la puerta de Ruama para que no salga. Esa es la represión al mínimo grado. Ellos le quedan una serie todavía de pasos que no han dado porque lo van a dar de acuerdo a la presión. Si el público se lanza a las calles, les vamos a dar palo. Si el público se pone violento y empieza a atacar a la policía y tira piedras, tira palos, alguien se consigue una pistola, que las hay en Cuba montones, la gente tiene armas, no vamos a decir que el pueblo está armado, eso es una mentira, pero hay gente que tiene armas. En mi barrio, cuando yo era niño, los guapos del barrio todos tenían pistolas, tenían sus revolvitos escondidos, lo tienen, los ñaños tienen armas y se dan balazos en la calle, entre ellos. Mucha gente se las roba del servicio militar. Los carteristas se las robaban de los policías en las guaguas en La Habana. Cuando yo era niño lo vi. Es más, yo participé en un negocio que alguien le robó una pistola a un policía y después se le revendió y a mí me dieron como 10 pesos algo de comisión porque yo conseguí el comprador. Es decir, en Cuba se las roban. Hubo una época incluso que a los policías, si no tenían más de un año, no les daban pistola o algo así. Pero en Cuba no hay mucha arma, pero cuando se hagan algunos disparos contra la policía, entonces ellos van a empezar a disparar para acá también, y van a venir los tanques de agua y los camiones que los tienen, y van a venir los uniformes o los antimotines que los tienen. Es decir que
cuando suba la apuesta en Cuba, va a subir la seguridad. No es contra ella, sigan saliendo, fájense con la policía, salgan a la calle cada vez que puedan, hagan una huelga si tienen que hacerla, no participen en los trabajos. Yo estoy a favor de todo eso, pero yo estoy a favor de una manera organizada, sólida y fuerte que pueda aceptar un golpe duro a la dictadura. Y considero, en mi modesta opinión, que el Consejo para la Guerra contra el Comunismo es el camino correcto, es el único que hay ahora, no hay ninguna otra propuesta parecida, y digo que tienen mi apoyo y solicito también el apoyo de ustedes. Yo voy a acabar, no creo que me falte mucho aquí, tengo notas que ni siquiera miré, así que, pero bueno, le voy a dar las gracias a las personas que me han popularizado, se han incorporado a la membresía últimamente. El canal me ha dado una subida significativa. Yo soy una persona muy modesta, un canalito de nada. Tengo mi opinión, eso es lo único que doy aquí. Tengo un poquito de experiencia en todo. En la lucha contra el comunismo tengo experiencia en todo. He hecho de todo. Así que eso me da un poquito de conocimiento para poderles hablar a ustedes y explicarles algunas cosas, gente que no ha tenido la edad para tener una trayectoria, y entonces les puedo aportar mi pequeño consejo. Les hablo como si fueran mis nietos, porque lo pueden ser. La mayoría, yo estoy seguro que el 90% de los que me ve fácilmente puede ser mis nietos, porque ya tengo bisnietos. Así que bueno, pues eso es todo. A las personas que no se han suscrito a mi canal les pido por favor que se suscriban. Yo lo que quiero es llegar a más gente. Entonces, si no veo suscriptores, pues no estoy viendo la cantidad de gente que quisiera. Yo quisiera tener más y más. Yo quisiera que me oyera todo el mundo. Yo quisiera que mi palabra llegara a cada cubano, y que entonces, después de mi palabra, de mi opinión, de mi consejo, pues entonces decidan lo que ustedes quieran, porque yo pienso que cada persona debe decidir lo que quiera. No todos somos iguales, absolutamente no todos somos iguales, muy por el contrario, cada uno de nosotros es diferente al otro. Como somos diferentes, no todos somos capaces de hacer lo mismo. Hay personas que pueden hacer una cosa y hay personas que pueden hacer otra, pero todas pueden hacer algo contra el comunismo. Yo no le voy a exigir a todo el mundo que sea un soldado, ni a todo el mundo que sea un militante, ni a todo el mundo que sea un político, ni a todo el mundo que sea un youtuber, ni a todo el mundo que sea un defensor de los derechos humanos, pero cada uno puede buscar su nicho dentro de esta lucha, ubicarse en esa trinchera y desde ahí hacer su parte. Somos un colectivo y yo les estoy diciendo que debemos estar organizados, porque si no, no podemos triunfar. Y la única cosa que nos da ahora una sábana, una sombrilla, una sombra que nos protege, o donde nos podemos cobijar y unirnos, es en esto de el Consejo de Guerra contra el Comunismo Cubano. Así que ya tienen mi opinión, tienen mi sugerencia, el Consejo tiene mi simpatía, y les digo a ustedes que se informen más de cómo funciona, que se mantengan mirando cómo crece, cómo funciona, y lo vamos a entender más. Y vamos a esperar a que ellos sigan escribiendo, a que ellos sigan. Hay mucha gente trabajando en ese proyecto, no sé cuántos, no tengo ningún conocimiento interno. A mí Milanés no me da ninguna información. Yo he hablado con Milanés 2 veces en mi vida, así que, y posiblemente él, bueno, yo pienso que ahora sí, si me ve me recuerda, pero no, Milanés ni se acuerda, yo sé que no. Y con Ultra lo mismo, he hablado creo que 3 veces con Ultra, así que no soy un colaborador de Ultra, no soy una persona con un interés específico en ese consejo, no quiero ser parte de ese consejo absolutamente. Sí me gustaría darle mis ideas, pero no considero ser parte de eso. La única organización a la que yo pertenecí hace muchísimos años atrás fue Abdala, y Abdala se desintegró y después pasó a formar parte de Alfa 66. Después de eso, yo sigo siendo una persona independiente y lo hago todo solo por mi cuenta. Sí he tenido asociados, he tenido mis grupos, pero parte de asociación, ya les dije, fue Abdala, y cuando se desarmó, se pasó a ser parte de la Alfa 66.
ni siquiera en Miami, porque yo vivía en Los Ángeles cuando eso. Así que ya saben mi historia, no tengo ninguna afiliación. Eso es todo. Les recomiendo de nuevo que se suscriban a mi canal y que compartan la directa para que llegue a más gente. Así que fue un placer, que pasen buenos días. Y saludo a las personas esas fieles que desde que abrí mi canal me han seguido. Así que ellas saben y ellos saben quiénes son. Así que pasen buenos días. ¿Okay?